Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de #Polémica en Redes. Yo soy Omar Cepeda Castro y el día de hoy analizaremos en esta mesa un tema que desde hace 13 años ha estado en los medios públicos de todo el mundo, por la cantidad de información clasificada que se ha dado a conocer de forma libre y al alcance de todos. Me refiero a Wikileaks, un portal en Internet que se autodefine como una organización de medios multinacional y biblioteca asociada, fundada por Julian Assange en 2006. Publicó documentos sobre las guerras en Irak, Siria, Afganistán. También publicó del Departamento de Estado de la Unión Americana, del Comité Demócrata cuando Hillary Clinton estaba en campaña, de la CIA, entre muchos otros asuntos de interés global. El pasado 11 de abril, y después de estar bajo protección de la Embajada ecuatoriana en Gran Bretaña, fue detenido Julian Assange. Las redes sociales de todo el mundo comenzaron a hervir. Hoy hablaremos de una de las personas más polémicas en los últimos años, ya que ha puesto sobre la mesa verdades respecto a cómo hacen las cosas diversos gobiernos, y también debatiremos si el Internet sirve para liberar a la gente o para controlarla. Presento a nuestros invitados de esta noche, a quienes les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Tenemos con nosotros a Ivonne Ojeda, y es especialista en ciberactivismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, es un placer también para nosotros. Tenemos de este lado a Alberto Escorcia, él es periodista. Alberto, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Gracias por la invitación y sin duda están ardiendo las redes. Así es, temas de interés que están causando bastante impacto en todo el mundo. Y tenemos al investigador del Tecnológico de Monterrey, Dejan Mihailovic. Dejan, muchísimas gracias por estar con nosotros, gusto tenerte esta noche. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación y bueno, será un placer tratar un tema contigo y con los colegas que pertenece a un mundo que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Así es muy importante este primer acercamiento a lo que vamos a hablar esta noche. Decía que el 11 de abril fue detenido Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Vamos a ver la imagen precisamente de este momento para contextualizar de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Pues ahí están estas imágenes que, como comentábamos, generaron gran impacto en las redes sociales. Estuvo 7 años Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña y bueno, se suscitó muchísima polémica al respecto. Pero vamos a iniciar este diálogo respecto a lo que es Wikileaks, a la figura de Julian Assange y por supuesto las repercusiones que han venido dejando todo su activismo, si lo podemos comentar de esa perspectiva. Si gustas, iniciamos contigo, Ivonne, una primera reflexión al respecto. Bueno, yo pienso que Wikileaks nos trajo al mundo una perspectiva de transparencia que sin este proyecto no existiría hasta este momento. Wikileaks ha liberado más documentos sobre temas de corrupción de gobiernos y ha transparentado y ha abierto gobiernos como ningún otro proyecto de alcance periodístico o de investigación en el mundo. Se dice que incluso los documentos, la cantidad de documentos que ha liberado Julian Assange en Wikileaks es mucho más amplia que toda la información que ha filtrado la prensa en todo lo que lleva de existencia. Creo que el caso más emblemático que resume el problema que tienen los gobiernos a nivel global en cuestión de transparencia. Claro, muchísimas gracias, Ivonne. Alberto. Pues tenemos a Assange, a un hacker histórico. Antes de Wikileaks ha tenido una carrera muy importante como hacker. No se puede entender el mundo moderno, ¿no? Creo que abrimos una nueva etapa en el área de la información con Wikileaks, después con Snowden, con esta tendencia de hablar porque es correcto. Y la razón por la cual se le está difamando, persiguiendo a personas como Julian Assange, que además quisieron destruirle su vida, su reputación, es justamente por mostrar lo que pasa. O sea, no es ni siquiera algo tan grave, pues simplemente es mostrar lo que está pasando. Y
confiar en mecanismos como Wikileaks para mostrar toda esa información, pero que vulnera un sistema de manipulación, de control, de represión. Por eso son tan peligrosas estas personas para el sistema, ¿no? Me gustaría, antes de pasar contigo, Dejan, si me lo permites, que nos aclares, expliques qué es un hacker. Un hacker es alguien que mejora lo que existe. Si hay un sistema que está funcionando mal, él programa y lo mejora, pero también un hacker puede ser alguien que mejora un sistema de comunicación, de información. Se le confunde erróneamente con un cracker. El cracker es un delincuente que se rompa tarjetas de crédito, números de información personal, pero un hacker analiza sistemas, los ve si son vulnerables y los mejora, o avisa dónde está el error para mejorarlos, ¿no? Y personas como Julian Assange, que fueron hackers históricos, pues se metían a sistemas para ver qué vulnerabilidades tenía, ¿no? Claro, y poner sobre la mesa precisamente algunos actos de injusticia, de corrupción, y en también fin, que dañaban a la sociedad. Qué tan débil es un país, qué tan débil es su infraestructura, que es gran parte también de Snowden reveló muchas cosas acerca de Estados Unidos, ¿no? De qué débil era su infraestructura eléctrica, por ejemplo, y eso es un hacker, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Por favor, Dejan, ¿cuál es tu primera intervención? Pues si me permites, yo pondría un contexto un poquito más amplio de ese asunto. Me parece que a veces solimos simplificar mucho, ¿no? Esto es un caso que tiene un largo alcance, se proyecta a nivel global y es demasiado simple que un adolescente de 16 años desde la recámara de sus papás vulnera sistemas de seguridad, estando en Kenia, ¿no? Vulnera los sistemas de seguridad del Pentágono, ¿no? Es posible, es factible, pero no es tan sencillo, ¿no? Nosotros estamos en un mundo que padece una grave crisis del capitalismo mundial en sí, acompañada por la crisis del código civilizatorio occidental y, por si fuera poco, del modelo hegemónico que encabeza Estados Unidos y sus aliados occidentales europeos, ¿no? Que están involucrados en esa historia. Y dentro de todo esto tenemos lo que muchos autores o teóricos llaman capitalismo cognitivo. Sí. ¿Qué significa capitalismo cognitivo? Que hoy el principal motor de acumulación es el conocimiento. Datos, información, algoritmos, etcétera, etcétera. Por encima de todo esto está la financiarización de la economía real a nivel mundial, la proliferación del trabajo precario, etcétera, etcétera. Pero para acabar pronto, hay un panóptico digital global. No hay un adentro y afuera, todos estamos adentro, todos somos monitoreados, vigilados, controlados. La libertad de expresión casi siempre se nos maneja como algo por lo que tenemos que luchar. Yo creo que la tenemos en exceso y esta es la polémica en la que quiero entrar aquí eventualmente contigo y mis colegas. Claro. Las técnicas de poder actuales a nivel mundial no suprimen la libertad de expresión, la explotan. Y el caso de Assange es el típico caso de esto. Estamos en un mundo donde dejamos huellas digitales fácilmente rastreables por todos lados. No quiero sembrar aquí sensaciones de paranoia colectiva, pero si alguien quiere, puede saber qué páginas de internet visitas, qué música bajas, si pagas comida de tus gatos con débito o crédito, si son tal marca u otra marca, etcétera, etcétera. Y los numerati, por ejemplo, los famosos numerati, lo hacen crackers, hackers. Hay toda una perspectiva, una gama muy amplia de disidencia del capitalismo digital, ¿no? Para mí, todos ellos con debidas diferencias que hay, sobre todo en términos de propósito, pertenecen a esa disidencia del capitalismo digital. Entonces, ¿estás de acuerdo, Dejan, en decir que, o en esta premisa que dice, para liberar el Internet sirve para liberar a la gente, o pregunto, ¿sirve para liberar a la gente o para controlarla? Mira, es un espacio... Vaya, trabajo geopolítica. Sí, antes claro. Yo te hablaría de que los tanques gringos están en la operación La Tormenta del Desierto. Hoy no hay tanques gringos en la Tormenta del Desierto. Hay una geopolítica de espacios virtuales, ¿no? Y de repente los medios de comunicación, sobre todo occidentales, que toman por villano favorito a Putin, te van a decir, los hackers rusos trajeron a Trump a la Casa Blanca, los hackers rusos alimentan separatismo en Cataluña, los hackers rusos ayudaron a López Obrador a llegar a Los Pinos, bueno, ya no son Los Pinos, los hackers rusos fomentan al Brexit, etcétera, etcétera. Y de repente uno dice como ciudadano del mundo, ¿dónde están los malditos hackers rusos, no? Porque si tienen tanto poder, prácticamente todos estamos sometidos a estos anónimos
anónimos que están en estepas siberianas y que pueden directamente determinar las condiciones de tu propia vida, independientemente en qué lugar del mundo estás. El Internet es un espacio de libertades, pero es al mismo tiempo un mecanismo de control espantoso. Claro. Lo mismo se aplica a lo que es la cuestión de los medios, ¿no? Nosotros creo que con relativa facilidad de antemano hablamos de medios de comunicación, pero tú mismo lo sabes, estás de este lado, ¿no? En muchas ocasiones lo que llamamos medios de comunicación son mecanismos de control social y monopolios de información. Claro, claro. Alberto, creo que tú tuviste una experiencia muy interesante que nos podías relatar. Antes comenzamos a explicarla. Precisamente tú tuviste una comunicación directa, me parece que en Europa, con los abogados de Julian Assange. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue esa experiencia? Platícanos al respecto. Sí, yo los conocí durante mi exilio en Barcelona. Tuve que salir del país por amenazas de muerte. Conocí a un par de integrantes de Wikileaks y también a personas que ayudaron a Falciani, una persona que reveló información de un banco internacional relacionado con el lavado de dinero. Y es una situación muy tensa, pero para compartirlas al público se trata ahora de una guerra contra la militarización del Internet. Lo que están planteando estas personas es que, primero, las grandes revueltas como Irán, Egipto, la primavera árabe, el Yo Soy 132 aquí en México, fue una etapa de Internet en red. Pero después de 2014 llegó la militarización. Y lo que nos estamos enfrentando es un nuevo tipo de guerra. La guerra de la realidad, la guerra de lo que es verdad, la guerra de cómo aprovechar esos datos, ¿no? El Internet es el nuevo petróleo. Y nosotros, nuestras informaciones, lo que decimos y nuestra percepción de la realidad es un nuevo campo de batalla. Por eso se utilizan tantos bots, tantos espías, tantos mitos para cambiar y desestabilizar un país, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se conforma un grupo como el de Wikileaks? Tú que pudiste platicar y que conoces bien esta naturaleza del trabajo en equipo, de los grupos que están detrás de un portal. No es un portal, más bien es una plataforma, una herramienta como Wikileaks. Tiene que ser redes en varios países, con un amor profundo por la libertad de expresión, porque se sepan las cosas. Pero simplemente es formar un equipo de trabajo, gran parte legal, gran parte técnico, para poder recibir esas informaciones de varios países y tener garantías, ¿no?, de que se puede mostrar esa información. Muy bien, pues interesante, gracias por esta primera participación. Vamos a hacer un breve corte, un breve anuncio. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en todas las redes sociales. Ahí podremos también escuchar lo que son sus participaciones, sus observaciones, sus preguntas y, por supuesto, abrir la conversación con todos ustedes sobre este tema que es en verdad muy, muy interesante. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Nos puede buscar como @canal14mx. Ahí nos puede compartir sus opiniones, sus preguntas y, por supuesto, generar este diálogo con todos ustedes. Estamos platicando sobre Julian Assange. Wikileaks lo detuvieron el 11 de abril, hace pocos días, y generó, por supuesto, reacciones importantes. Un amigo de él, lo pongo sobre la mesa, el filósofo esloveno Zizek, afirmó que la detención es una larga y sistemática campaña de difamación. Hemos visto a lo largo de estos años, desde que se publicó la plataforma de Wikileaks en 2006, una serie de acontecimientos que han tenido que ver con la legalidad de incluso los actos personales de Julian Assange, como acusaciones en materia de violaciones. En la Corte sueca se generó estas demandas que después fueron retiradas. En fin, sistemáticamente se ha visto esto. Quiero poner sobre la mesa esta apreciación de su colega, del filósofo Zizek, para ver ustedes qué opinan al respecto. Me gustaría iniciar contigo, Ivonne, por favor. Bueno, en el tema de todos los filósofos y actores políticos que han hablado en torno al tema, pues sí hay muchas voces que se suman a considerar que el caso de Assange es un caso mediático, de manipulación. Assange
comenzó su proyecto de Wikileaks como una plataforma para liberar información, pero también se nos estaba pasando que en un principio, en 2010, por allá se hablaba de que trató de ser un partido político en Australia, que es ahora lo que le llaman Wikipolítica. También intentó incursionar en el sector económico con lo de los bitcoins, que tiene bastante... Bueno, él logró generar como una grieta, como una acción subversiva desde la plataforma económica de los bitcoins, que es otra manera de activismo que no nada más tiene que ver con lo mediático, con la liberación de información, con la filtración de información de gobiernos, sino que alcanza otras esferas de lo que es el enfoque de la red. No sé si me voy a entender. Sí, por supuesto, vamos a tocar esas otras apreciaciones, pero para no salirnos de este contexto del que comentaba, de lo que comentó el filósofo esloveno Zizek, de que esto se debió a una larga y sistemática campaña de difamación. Me gustaría escuchar tu opinión, por favor, Alberto. También que nos agregaras eso que comentaste precisamente cuando estábamos en el corte informativo de cómo se debe proteger legalmente el hacker, que también tiene mucho que ver precisamente a partir de la detención que acabamos de observar en las pantallas y que sucedió el 11 de abril. Sí, justamente después de que irrumpe Wikileaks, este modelo de informar, de revelar información, se extiende por el mundo y en muchos países habla de cómo proteger legalmente a los filtradores de información, porque tienen una labor social esencial, porque dan a conocer, ¿no?, lo que los gobiernos quieren reprimir, ¿no? En España, muchos países de Europa, en varios lugares se está hablando de cómo tener esa figura. Y el tema de la muerte social es un concepto que acuña el coronel Pedro Baños en España, que es, hoy en día no necesitan matarte o amenazarte de muerte, sino difamándote. En el caso de Assange, como lo intentaron, te matan socialmente para que no tengas credibilidad. Y justamente el día que lo detienen, había muchas voces conservadores que justificaban la detención de Assange por el presunto mal comportamiento que tuvo en la embajada, que no tiene nada que ver con su labor como hacker, como informador y como filtrador de información, ¿no? Bueno, justamente, si me lo permiten, nuestro equipo de producción tiene preparado esto que estás comentando y que me gustaría que se sujetara al respecto sobre esta campaña de difamación. Son imágenes que proporcionó la misma embajada de Ecuador en Gran Bretaña y que las publicó el diario español El País. Vamos a verlas. Precisamente estamos viendo estas imágenes que yo creo que forman parte de esta campaña de difamación. Claro, y que no tiene nada que ver con la labor, es una grabación íntima, ¿no?, de su vida en un cuarto. O sea, vivir tantos años encerrado, por supuesto que tiene afectaciones, pero no debe estar en el hilo principal de la discusión del tema, ¿no? Claro. O sea, he trabajado con muchos periodistas que han sido amenazados, personas perseguidas, y muchos tienen afectaciones en su comportamiento. Pero eso no es lo importante es hablar de su trabajo, de lo que hicieron, ¿no? Creo que está de más y creo que es una campaña puramente de difamación, como dice el filósofo esloveno. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Dejan, tú como experto en las relaciones internacionales, ¿qué hay detrás de esta detención? ¿Hay gobiernos? ¿Hay empresas? ¿Hay medios de comunicación? ¿Qué hay detrás de esta geopolítica que al parecer pues les ha dolido, por supuesto, todas estas publicaciones que se han hecho a partir del portal Wikileaks? Sí, obviamente pues es un panorama laberíntico, ¿no? Muy complejo, muy complicado y que se presta para simplificar este tipo de fenómenos. Los medios insisten y yo creo que vamos a tener en estas semanas una improvisada interpretación de maniqueísmo, donde Assange es un Che Guevara de espacio cibernético o es un vil máximo protagonista de voyeurismo digital, ¿no? Ni una ni otra. Yo creo que en ese sentido Assange es el retrato vivo de un cruce de intereses, no solo de carácter geopolítico, también hay mucho dinero de por medio, cuestiones de cómo se maneja hoy el poder. Asistimos a una serie de desterritorializaciones de poderes políticos que no están anclados en un lugar geográfico físico único, sino como una especie de alien, ¿no?, de Ridley Scott, ¿no?, metamorfosea, cambia, ¿no? Y esto implica que al mismo tiempo, como ciudadanos del mundo, tenemos una obligación
llámelo moral, ¿no? Como quieras, de que no solo estemos enterados, ¿no? Tú lo has enfatizado hace rato, ¿no? Claro. Diciendo que se sepa, ¿no? Claro, que se sepa, pero te hago una pregunta, o a todos les hago una pregunta. ¿Realmente les sorprendió esa escena muy explotada, ¿no? Donde Assange filtra un video de ejército estadounidense, Fuerza Aérea, donde desde un helicóptero las fuerzas norteamericanas disparan indiscriminadamente a un grupo de civiles? ¿Te sorprende que haya sucedido algo así? Y que se supone que lo filtra Manning, el soldado Manning. Chelsea Manning. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, que se sepa, perfecto, pero no es una gran sorpresa que te va a impactar sabiendo que detrás de esto hay belicismo, ultranza, que viola todos los derechos internacionales, que pasa por alto Consejo de Seguridad, que incluso tiene complicidad de algunos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Me preocupa más una cuestión de que hoy, cuando se forma la opinión pública, ya no tienen un peso específico los hechos y las verdades, sino manipulaciones, convicciones personales, afinidades, un sinfín de atributos, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que padecemos o seguimos padeciendo una especie de censura. Nada más que la censura de hace 50 o 100 años consistía en obstruir vulgarmente el flujo de una imagen o quitar 10 páginas de un libro, etcétera, etcétera. Hoy no pasamos por esto. Hoy estamos saturados de una gran información de datos algorítmicos que no nos permiten tener criterio. Antes el poder lo tenía aquel que estaba en la fuente de la información. Hoy tienen poder aquellos que saben obviar. Y esto es muy importante. En ese sentido, yo creo que, y tú lo has dicho, ¿no? Son cientos de miles de datos, ¿no? Y de información que puede filtrar Assange, que todavía no haya filtrado, y habría que ver y preguntarnos qué es lo que está detrás de esto y preguntarnos, ¿no es delito disparar indiscriminadamente a los civiles en un tercer país? Es delito publicarlo. Claro. ¿Qué pasa con el sistema internacional de leyes, derecho internacional público, privado, lo que quieras, ¿no? Esa espantosa complicidad de los gobiernos de estados-nación hegemónicos con un sector empresarial transnacional que está imponiéndose de una manera carente de legitimidad. En ese sentido, creo que es muy preocupante. Y ahí está uno de los puntos claves que se está discutiendo en este momento, porque Julian Assange puede ser extraditado hacia los Estados Unidos, porque Estados Unidos considera que lo que hizo, estas filtraciones, son ilegales, que ponen en tela de juicio la seguridad nacional. Por supuesto, o sea, tiene todo el peso de la ley, ¿no? El asunto es aquí, las leyes son justas, ¿no? Cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de la justicia, y es justicia de dos, de las normas justas y agentes que aplican estas normas justos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Assange es absolutamente expuesto, totalmente vulnerable a una pena muy severa, incluida la pena de muerte, que por ahí algunos expertos en estos temas ya lo habían anunciado, ¿no? Pero, reitero, me preocupa que hay muchísimas cosas que merecen ser denunciadas y castigadas a nivel global y que esto no sucede. ¿Cuál es el mensaje de todo esto al ciudadano del mundo? El Estado te puede espiar, tú no puedes espiar al Estado. Claro, pues ahí está una de las premisas que precisamente se debaten día a día sobre esta circunstancia que tiene envuelto ya a Julian Assange, ya encarcelado en este momento en Gran Bretaña, con la posibilidad de extraditarse hacia los Estados Unidos. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más sobre este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Ahí podemos recibir, por supuesto, todas sus preguntas, sus comentarios y generar esta comunicación directa con todos ustedes. Estamos hablando sobre Julian Assange, Wikileaks y todo lo que está sucediendo en este contexto, todo lo que genera y ha generado, por supuesto, la publicación de documentos clasificados en su portal y que han puesto en jaque pues, las actividades de muchos gobiernos en varias materias. Me gustaría preguntarte, Ivonne, tú eres especialista en ciberactivismo. ¿Cómo podrías tú
traducir precisamente lo que es Wikileaks, lo que ha sido Wikileaks, lo que es Julian Assange y precisamente pues este movimiento que ha impactado y que ha movido masas. Bueno, primero hay que comenzar con lo que es la definición de lo que es el hacktivismo. ¿Sí? Yo pienso que en este tema comenzamos desde la génesis misma del Internet, incluso desde ARPANET, desde Richard Stallman, la ideología, la cultura hacker ha estado ha permeado el Internet desde sus génesis. Sin ella no habría el Internet como lo tenemos ahora. Si el Internet tenemos la apertura del Internet para todas las personas, es gracias a los investigadores del MIT que decidieron que esa red fuera abierta, porque la tendencia en su momento era que ese servicio fuera privado y en su momento nada más ciertos investigadores del MIT podían tener acceso y ellos comenzaron a abrir esas redes a otras universidades y de ahí comenzó a crearse una filosofía de que la red tiene que ser libre. Luego ya de ahí vienen otros investigadores, teóricos que han encontrado otros fenómenos que están generando esa red que nosotros la entendemos, ya la damos por hecha que es de esa manera, ¿no? Que es abierta, que todos tenemos acceso a ella y que tienen incluso riesgos como eso de la sobreinformación, la desinformación y todo esto que hemos estado platicando, pero que en realidad es un discurso construido desde personas que tuvieron la idea de que la red fuera así. Y ha ido evolucionando conforme el Internet ha ido evolucionando. Entonces, primero comenzó Stallman con su ideología de abrir los códigos de Unix hacia los códigos que de hecho este hombre, Bill Gates, perdónenme, es que no, es por las luces. Bill Gates y Richard Stallman son antítesis en la Internet, porque Bill Gates tiene toda la ideología conservadora, esa misma ideología que persigue a Assange, que lo considera un criminal, un ciberdelincuente y que considera incluso que debería de estar con pena de muerte por lo que hizo, por filtrar información, está dentro de esas corrientes conservadoras que ven a la red como un negocio, como algo que debe ser privado. Y en el caso de los hackers, de donde surgió Assange, pues provienen del otro lado, de los que coinciden con Stallman, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de códigos informáticos, y que más adelante pues llegaron otros como el desarrollador de Linux, que que se acercan a esa filosofía. Assange está completamente cercano a él, incluso han participado, han ido a visitarlo, hay fotografías de Assange con Stallman y así en redes, porque se conocen, se entienden. No es un grupo jerarquizado, pero sí los une ese discurso que tiene que ver con la libertad de expresión y con la libertad en todos los sentidos, claro. ¿No? Que va así en contra de la capitalización del Internet. Entonces, yo pienso que la idea de que a nivel de los hackers, qué papel tiene Assange, pues es parte de toda esa cultura que, no sé, Manuel Castells la define perfectamente, la cultura hacker, cómo se basa en ciertas ideologías que pueden cambiar su orientación anarquista, socialista, anticapitalista, pero que siempre tienen ese fin, ese último objetivo que es la libertad. Claro. En ese sentido, yo pienso que la práctica de hackear Assange tiene una repercusión que en este momento no la estamos viendo del todo, porque ahorita nos estamos llenando de lo que están, de la evolución, los medios, o lo que sucede alrededor. Sí, de la evolución del tema, pero necesitamos dejar que pase el tiempo para ver realmente el alcance. Por eso yo me refería a que no nada más es mediático el asunto, sino que escala a otras esferas. Pues ojalá que no pase mucho tiempo, porque se están ofreciendo y se están dando resultados muy concretos de todas estas filtraciones que precisamente están develando una verdadera y preocupante situación de lo que sucede en el mundo, con una gran corrupción que se deja ver, con una gran falta de los derechos humanos, violación a las legalidades dentro de los marcos internacionales, entre muchas otras características. Creo que tocaste un tema interesante, Ivonne, sobre
¿Cómo es el hacker? Alberto, tú que has estado muy cercano al respecto y algo que incluso le sucedió a Julian Assange. Él protegía su identidad en un inicio y cuando lograron descubrir quién estaba detrás de Wikileaks, empezó esta persecución. Entonces, ¿cómo debe ser este anonimato del hacker? Tú también tuviste algo parecido o viviste algo parecido. Entonces, me gustaría que platicaras y que nos dieras tu punto de vista al respecto. Sí, en su momento entrevisté a algunos miembros de Anonymous hace algunos años y he tenido, como dice Ivonne, contacto con la cultura hacker, que son personas que de mucho corazón quieren darle un uso a Internet más social que lo que le da el capitalismo. Y lo que estamos viendo aquí es una lucha de dos visiones de Internet, ¿no? Una que es para usar a la persona como un producto y la otra que es para usar Internet para ayudar a las personas a crecer, ¿no? ¿Cómo debe ser ese anonimato? Debe ser con un espíritu de apoyar a la comunidad, de no trascender tú como persona, sino ayudar a la comunidad abriendo datos, abriendo tecnología, dando ideas, ¿no? Pero con el tiempo esto se vuelve peligroso para un esquema capitalista. Y yo lo que me atrevería a decir es que después de las citaciones de Assange y de Snowden, viene un colapso de un concepto de civilización. Creo que es una muestra de cómo Occidente se está volviendo contra su población y lo que molesta tanto es que estos hackers, estos filtradores de información muestren cómo está pasando eso, cómo Occidente ya no está protegiendo a su población, sino la está espiando, la está usando como producto y la está explotando masivamente. Para ti, Julian Assange es una especie de revolucionario del siglo XXI. Sí, yo creo que sin duda en unos años, como dice Ivonne también, se le va a ver como un parteaguas, ¿no? Se va a hablar de la era post-Assange, yo creo que sin duda. Y se va a hablar del inicio de la era en red de la sociedad. Eso es lo que tenemos que ver muy claro y que muchos teóricos hablan de ello, que hasta ahorita hay un concepto vertical, ¿no?, representativo de la sociedad y vamos a transitar hacia una sociedad en red, pero para eso tienen que morir muchas cosas. Tiene que haber más revelaciones, más filtraciones, va a haber colapsos de modelos. También no hay que olvidar que hay una lucha entre Occidente y Oriente, en la que probablemente va a ganar Oriente, China, le va a ganar el predominio a Estados Unidos, y de ahí van a nacer un nuevo tipo de tecnología, una nueva sociedad, un nuevo tipo de cosas, ¿no? Claro. Me gustaría, Dejan, que nos platicaras cómo analizas tú este comportamiento de estos tres países que al parecer hubo negociaciones para finalmente detener a Julian Assange. Hablo de Ecuador, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, cuando sobre todo pues Ecuador tenía pues un relativo acuerdo con Julian Assange de que permaneciera ahí. ¿Qué pasó? Sí, en caso de Ecuador hay dos Ecuador. Hay un Ecuador de Rafael Correa, ¿no?, que ya no está, y el otro Ecuador de Lenín Moreno, ¿no? La opinión pública mundial sintió, una vez llegando al poder Lenín Moreno, la relación o la historia Assange se intensificaba en términos de que era cuestión del día que pase lo que pasó, ¿no? Hubo cierto tipo de tensiones, ¿no? Y no supimos en aquel entonces de qué se trataba, pero se sentía algún tedio, ¿no? Olía algo en el aire en el caso de Assange, y bueno, el desenlace lo vimos hace unos días. A diferencia de estos dos Ecuador, hay un Estados Unidos con una continuidad espantosa y el Reino Unido con una continuidad espantosa en términos de persecución y catalogación de Assange como una especie de enemigo público número uno, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, aunque hubo un paréntesis interesante por parte de Barack Obama, de que incluso liberó a Chelsea Manning. Sí, obvio. Ahí hubo unas maniobras que tenían un carácter incluso estratégico más dirigido hacia el mercado político doméstico. Digo mercado político en cursiva, ¿no? Claro. Con todo el peso de la expresión. Pero lo que me llama la atención aquí es que hay también mucha hipocresía, ¿no? No solo en estos dos países, sino por lo general, ¿no? Una hipocresía con la que el Occidente, en cursiva, nuevamente actúa cuando son tratados los asuntos que tienen una proyección global. Y tú lo has dicho, por ejemplo, como Bill Gates o la ala conservadora de estos 5 o 6 dueños del Internet, porque, seamos honestos, Internet tiene dueños, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la libertad de la red, en el capitalismo es muy interesante. En el capitalismo toda la libertad es libre, valga la redundancia, en cuanto no excede al sistema,
¿no? El viejo eslogan de Marcuse, hablaste de Zizek, ¿no? como amigo mediático, sobre todo de Assange. Marcuse tiene una frase muy interesante que dice: el capitalismo es el sistema más dulce de todos porque siempre te brinda la oportunidad de elegir. Luego vienen puntos suspensivos, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo, y es interesante estudiar lo que es esta actitud hipócrita, sobre todo cuando se trata de temas que están como que entre líneas metidos ahí. Hace unos años, con todo lo de Afganistán e Irak, el auge del terrorismo mundial, tuvimos el debate sobre si es posible o no legalizar casos de tortura, si son prevención para evitar un posible ataque terrorista, ¿no? Entonces, y mucha gente se inclinó, incluso una buena parte de la opinión pública en Estados Unidos aprobaría la tortura, siempre y cuando esto prevenga, por así decirlo, un posible ataque terrorista. Pero ahora resulta que cuando se filtra una información clasificada, sea un texto, sean imágenes terribles de un frente de guerra o algo así, mucha gente se escandaliza y dice: no, por favor, no lo hagan, no lo digan, no lo proyecten, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sigo pensando de si en algo hay continuidad por parte de Occidente, es la misma hipocresía de siempre. Así es, lo hemos dicho, están saliendo a relucir muchas actitudes, hechos que, por supuesto, de alguna otra forma, como bien lo comentabas, nos han permitido abrir los ojos a cómo es ese comportamiento en pleno siglo XXI de gobiernos, de multinacionales, lo decías ahora, finalmente son empresas, las grandes compañías de Internet, que tienen que ver con todas estas tendencias que se están dando. ¿Sabes una cosa más? Rápidamente, si lo ves desde ojos de un ciudadano X, ¿no? Que no existe un ciudadano X, un ciudadano siempre es un ciudadano de un Estado-nación, ¿no? Con sus derechos, obligaciones, etcétera, es muy particular, desde su propia trinchera observa y actúa. Pero si lo ves generalizando, con todo el peligro, todos somos protagonistas, ¿no? En redes sociales, pero todos somos posibles víctimas simultáneamente. Protagonizamos y nos incluso autovictimizamos, ¿no? Ante cualquier posible descomposición en términos de abusos de información o utilizando datos secretos. En última instancia, tú como Estado, ¿por qué temes de que se publique algo? Porque probablemente tu conducta va en contra de la ley, violando derechos humanos, violando derecho internacional, y se supone que todos los estados del mundo son estados porque defienden un orden legal, ¿no? Y hacen que el sistema funcione protegiendo lo que son derechos de las personas. Ahí hay una frase letal, si me permites, muy breve, de un sociólogo británico, Michael Mann, británico también en parte cínico, ¿verdad? Que la primera frase de unas obras más leídas es: la fundación de un Estado es idéntica a la fundación de un grupo mafioso. ¿Sabes por qué? Porque ambos te ofrecen protección de ellos mismos. Bueno, pues ahí está interesantísima. No lo dije yo, solo es una cita. cita. Sí, lo citaste muy bien, nos quedó claro de quién era la cita. Pues interesante esta reflexión que acabas de comentarnos. Vamos a hacer una breve pausa. Compártanos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Regresamos, la parte de conclusiones. Pues le pedimos que participe precisamente para conocer su opinión y pues también entender qué es lo que usted está pensando al respecto del tema de esta noche. Antes de que iniciáramos el programa, Alberto, me comentabas, no hay Julianes Assange mexicanos. No. ¿Sería bueno que existiera un Julian Assange mexicano? Pues tendría que haber alguien que informara de los procesos, por ejemplo, las reformas del sexenio pasado. Será muy interesante saber cómo se negociaron. Pero lamentablemente el sistema político mexicano es más allá del Estado, ¿no? Tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Con muchas cosas. Esa pregunta me la hicieron hace mucho y yo respondía que no, porque en ese entonces México era un narcoestado, ¿no? Entonces estamos hablando de que Falciani, Snowden, Assange se encontraron con un dilema ético de hablar porque estaban mal las cosas. Pero alguien que está en un narcoestado no va a tener ese dilema ético. Estamos en un extremismo del capitalismo. Entonces no vamos a tener a nadie que filtre cómo han sido los grandes negocios, cómo han sido las grandes estafas. Va a ser muy difícil que eso ocurra, ¿no?
Aunque la visión de Julian Assange y lo que he oído en varias entrevistas con él busca precisamente de que sea una acción global. Claro, eso podría ser que a través de una red hubiera personas que filtraran documentos puntuales, ¿no? Pero tendría que haber, hay que esperar qué repercusiones va a haber después de esta detención, porque parece que es un mensaje claro para que nadie vuelva a filtrar información, ¿no? Estamos en un dilema muy, muy importante ahorita. A partir de eso que comentas, me gustaría preguntarles de este lado de la mesa si con esta detención de Julian Assange, y obviamente sin saber qué va a pasar, si se lo van a extraditar a Estados Unidos, si se va a ir a Suecia, si se va a quedar en Gran Bretaña, o incluso la posibilidad de que un país, otro país le dé asilo, me gustaría preguntarles si estamos evolucionando después de la experiencia, después de la realidad de Wikileaks, si puede haber más Wikileaks o este freno que se le ha dado precisamente con la detención de su líder puede ser un retroceso para que no haya más Wikileaks. Es que pueden ser las dos cosas. O sea, como va a haber personas que se desalienten y que empiecen a tener miedo de hacer acciones de activismo en la red, esto puede detonar en una serie de acciones mucho más contundentes, y eso a mí me gustaría pensar que sería como que lo que a corto plazo podría ser más factible a nivel global. O sea, no en el territorio mexicano, que de hecho en México el caso de Wikileaks sí tuvo repercusiones interesantes. Por ejemplo, México Leaks. Empezaron a generar algunas plataformas que han estado copiando o imitando esa forma de comunicar de Assange, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Wikipolítica es de Kumamoto, totalmente es un concepto traído de lo que propuso Assange en su momento. O sea, sí deja algunos rastros, o sea, sí repercutió en el país, no como uno quisiera, no como uno esperaría, pero sí tiene ahí ha dejado su huella en el país. Y a nivel global, por ejemplo, el caso de los hackers, de los activistas de Anonymous, que Anonymous, la figura central de ese grupo es y siempre ha sido Assange, tanto así que Anonymous lleva una década defendiendo a Wikileaks, desde lo que era la famosa operación Payback, que tuvo que ver en el momento en el que a Assange le retuvieron sus pagos, sus cuentas bancarias, las congelaron, y la primera reacción de estos grupos de hackers fue organizarse en torno a acciones para condenar y para exigir que se le respetara a Assange pues su libertad de acción. Entonces, esto está muy interesante porque en las últimas horas, a raíz de la detención de Assange, hubo una operación de hackeos que es histórica. Yo pienso que no ha existido una reacción de defensa de Assange desde la perspectiva de los hackers, que básicamente es lo que él es en torno a su defensa. O sea, simplemente estamos hablando de 10 millones de ciberataques en Ecuador, y luego más tarde en Reino Unido lograron filtrar la plataforma, creo que hasta el FBI. Entonces, esta reacción que no ha tomado pues tanto protagonismo en los medios, que se ha dejado un poco de lado el caso, pues sí es paradigmática, ¿no? Digamos que sí está dejando un precedente, y que pudiera, a raíz de esas pequeñas acciones de protesta, bueno, no pequeñas, pero digámoslo en el término de los hackers, es como le llaman swarming, porque swarming es un término militar que tiene que ver con un ataque que es autónomo de diferentes puntos, llega el ataque generado hacia un objetivo, pero el objetivo no sabe de dónde le va a llegar ni de qué tamaño va a ser el ataque. Entonces, esta forma de esta reacción que tuvo el grupo de Assange no fue causal, no fue, digamos, algo que improvisado. Es una reacción completamente natural de este grupo, que no es la primera vez que lo hace. Incluso en México lo hizo desde el gobierno de Cedillo. Ha habido grupos de hackers, no anónimos, pero sí otros que hicieron algo parecido, muy interesante. Aquí nace gran parte del hacktivismo, ¿no? De la guerra en red en el 94 con los zapatistas. Con los zapatistas, exacto. Somos pioneros en eso en México. Sí.
quizá lo que está dejando Julian Assange, porque hubo un momento dentro de su detención que sale una foto él sonriendo ya en el camión que lo trasladaba seguramente a algún tipo de prisión y medio sonreía y hacía el pulgar, ¿no? Enseña como diciendo algo puede venir, que es un poco lo que estás comentando y que a lo mejor él quiere poner sobre la mesa el hecho que yo, conmigo o sin mí, estas cosas deben de seguir y Wikileaks, finalmente, esta plataforma debe de seguir. ¿No crees que estamos dejando de lado lo importante, Dejan, en el sentido de que de repente nos atrae mucho la detención, nos trae mucho esta parte mediática, que por supuesto que vamos en un momento dado a darle seguimiento, qué sucede con la parte legal de Julian Assange, pero que estamos dejando de lado a lo mejor cosas importantes como todas las filtraciones que se están dando? Si lo vemos así, con cabezas frías, todo esto lo que hemos dicho hasta el momento, si tomamos en cuenta que vivimos en condiciones de un estado policíaco global de corte neoliberal, entonces derecho a la información ¿es un servicio pagado o es un derecho humano? ¿Bien público? ¿Derecho a la información se maneja y debería ser un bien público o es un vil servicio pagado donde los dueños de grandes conglomeraciones transnacionales que publican, o más bien producen y reproducen lo que ellos consideran que debe salir como información? Por supuesto que esto es una cuestión que se vincula íntimamente con la calidad de la democracia en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Yo creo que cada vez más asistimos a una especie, tú has usado ese adjetivo y me gustó mucho, ¿no? Simulacro de la democracia, ¿no? Simulamos la democracia y a veces nos hacemos la vista gorda de muchas cosas que directa o implícitamente determinan, ¿no?, lo que son las circunstancias en las que vivimos, ¿no? El terrible incendio de Notre Dame, ¿no?, que es el patrimonio de la humanidad y que realmente uno lo ve y se le encoge el corazón independientemente en qué parte del mundo estás y si hablas francés o incluso ni siquiera debes ser católico, ¿no?, para conmoverte ante esto. Sin embargo, cuando se tumbaron las estatuas de Budas en Afganistán, no pasó nada. Cuando decenas de monasterios cristianos ortodoxos fueron quemados por terroristas albaneses en Kosovo, fue un cablecito de 2 líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿qué es la información? ¿Quién la fabrica como información? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y qué es lo que esto tiene que provocar, ¿no?, en lo que es la opinión pública mundial? En ese sentido, no soy un pesimista de tiempo completo, pero conservo una especie de esperanza, ¿no?, de que abriendo un frente común para ir cuestionando, exigiendo y demandando transparencias, aunque no soy partidario de una transparencia absoluta, no debe existir una transparencia absoluta, ¿no? Los ciudadanos tenemos derecho a la privacidad en la ducha cuando estás chiflando Yesterday the Beatles y que nadie se entere de esto, ¿no? Sin embargo, cuando desaparecen 43 jóvenes en un parpadeo o cuando de repente te das cuenta que vives en un país que compite en materia de fosas comunes con Siria e Irak y que no pasa nada, debes ponerte exigente y debes asumir esa idea de que no estás solo en el mundo y de que la humanidad funciona porque hay ciertos valores y principios por encima de todo tipo de intereses. Tal y como está hoy el sistema mundo capitalista, cooptó completamente principios de seguridad, fenómeno de violencia que no son patentes del capitalismo, existían en formaciones históricas anteriores. Pero pasa algo muy curioso, tanto la seguridad, llámese pública o nacional, como la propia violencia, adquirieron un rol económico en el proceso de acumulación. Entonces, la pregunta para un ciudadano del mundo promedio es, ¿en qué momento sentido común y la razón se dieron el espacio para los intereses? Vil interés, ¿no? Claro. Eso es todo. Claro. Llegamos a la parte final de este programa, no obstante, me gustaría hacerle una pregunta me gustaría escuchar, por supuesto, qué piensan al respecto. Es sobre el futuro de Julian Assange, ¿no? Con esta detención no se sabe. Hay 2 detalles simbólicos muy importantes. El libro con el que sale él, ¿no? Es un libro de un disidente por excelencia norteamericano, Gore Vidal, ¿no? Y otra cuestión simbólica, tú has citado a Slavoj Žižek,
que hicieron en varias ocasiones teleconferencias, etcétera, etcétera. Pero voces como la de Pamela Anderson, ¿no? O sea, ¿en qué mundo vivimos donde Pamela Anderson toma la batuta para defender a Julian Assange? Lady ¿no? Gaga también estuvo ahí. Lady Gaga, ¿no? O por el contrario, Joanny Sánchez apoyando la detención de Assange cuando Joanny ha sido perseguida durante muchos años, ¿no? Claro. Cosas que no se entienden, ¿no? ¿Qué sería lo positivo para Julian Assange en el corto plazo? Por ejemplo, un asilo por parte de otro país, por ejemplo, ¿pudiera ser México? Claro, sería preguntar qué gobierno de aquí de México, si el de la Ciudad de México o el federal, o el Senado o alguien, pueda darle asilo. El futuro de Assange es quedarse un año más en Reino Unido, que lo extraditen a Estados Unidos o lo extraditen a Suecia. Si solamente se queda encarcelado un año en Reino Unido, pues se le podría brindar asilo en México, ¿no? Pero como especialista en relaciones internacionales, podría ser que en un momento dado otro país, México u otro, pudiera interceder al respecto. Sí, dependiendo obviamente cómo va a ir desarrollándose el caso, ¿no? Sobre todo la condición jurídica de aquí a unos 10 días, ¿no? Y si va a prosperar el refrito de la demanda por delito sexual que pesa sobre él, ¿no? La acusación de delito sexual en Suecia, ¿no? Claro. ¿Te gustaría ver a Julian Assange aquí, en México? Pues yo pienso que México tiene la oportunidad de decidir si lo recibe o no lo recibe. Eso de cualquier manera no sería un costo político muy alto. A Trump le conviene también extraditarlo porque en estos momentos está en periodo electoral. Entonces, ese caso de Assange en el contexto global pues tiene una lectura, pero en Estados Unidos tiene una lectura muy diferente. Perfecto. Lamentablemente tenemos que cerrar este diálogo. Yo creo que este tema da para otro programa, poder hablar de lo que está sucediendo con Julian Assange. Seguramente las cosas se van a seguir moviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por sus importantes comentarios. También agradecemos a Capital 21 por las facilidades otorgadas por hacer posible este programa. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales a través de @Canal 14 MX, y ahí podrá encontrar no solo este programa, sino toda la variedad de la programación que se hace en Canal 14. Gracias, buenas noches.